Bienvenidos a nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos acerca de la educación en la virtud de la responsabilidad. Para comenzar vamos a dar una definición que el autor nos quiere plantear acerca de esta virtud. ¿Qué es ser responsable? Con sus propias palabras dice, asume las consecuencias de sus actos intencionados. Es decir, una persona responsable asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de sus decisiones que tome o acepte, y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible, o por lo menos no perjudicados, preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. Entonces vamos a desarrollar un poco qué significa eso de asumir esas consecuencias de actos que puedan ser intencionados o no intencionados, y siempre, como lo vemos en esta definición, buscando el bien de los demás, o por lo menos que no les causemos algún mal. Hoy en día, cuando se habla de responsabilidad, se quiere como huir un poco, sobre todo en los jóvenes. Ellos hablan hoy mucho de libertad y poco de responsabilidad. Entonces vamos a centrarnos un poquito en por qué los jóvenes hoy en día no quieren asumir esas responsabilidades. Sucede que ser responsable significa asumir las consecuencias de los actos propios, para ser más específicos. Y los jóvenes, que hoy llamamos irresponsables, vemos que están dispuestos a asumir esas consecuencias de los actos. Pero lo podemos ver solamente como en ese asumir, por ejemplo, después de un acto mal hecho, la cantaleta de sus padres, o incluso cuando quieren irse de sus casas, asumen la responsabilidad de llevar un apartamento, su comida, su arriendo, todo eso. Pero lo que sucede es que esto no es ser responsable, en el sentido de que solo se están ocupando de ellos mismos y se están olvidando de los demás, de que para ser responsables debemos actuar es frente a otras personas. La responsabilidad entonces no solo significa responder ante uno mismo o ante sus propias cosas, sino que responsabilidad significa responder o dar respuesta a la llamada de otro. ¿Y a qué nos referimos con ese otro? Ese otro puede ser la conciencia, o también puede ser el tú de un semejante, o puede ser el nosotros de la sociedad a la que yo pertenezco, o puede ser también Dios, esa llamada que Dios nos hace y qué respuesta le estamos dando a Él. Pero para poder responder es necesario que el hombre actúe o aplique dos importantes virtudes, o dos acciones que están en la vida cotidiana, que es el oír y el obedecer. Estas palabras, oír y obedecer, incluso están unidas etimológicamente. ¿Por qué? Porque debemos, al momento de oír, realmente hacer ese llamado, esa respuesta, y obedecer inmediatamente a lo que se nos llama. Entonces, ser responsable significa rendir cuentas, y eso es lo que hoy quieren huir muchos de los jóvenes. No solamente quieren aguantar esos actos o esas consecuencias de lo que han hecho, sino que es necesario que ellos asuman las responsabilidades de las decisiones tomadas. Y eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que educar, para que ellos se enfrenten verdaderamente a los actos y sean responsables con ellos. Hoy en día sus vidas quieren llevarlas fuera de todo compromiso. Cuando una persona empieza a considerarse a sí mismo como su propio rey, empieza entonces a ser responsable y ya no hace parte de ese punto constructor de la sociedad, sino que empieza a crear incluso división o a crear hasta problemas para la misma sociedad. Ser responsable, por tanto, entonces significa obedecer a la propia conciencia, a las autoridades, a Dios, sabiendo que esa obediencia no solamente es un acto pasivo, sino un acto activo. No solamente todo lo que me digan, sino también hay que proponer y hacer y aportar siempre al crecimiento de la familia o del entorno en el cual me encuentre, especialmente la sociedad. Los motivos para ser responsables pueden ser muy variados, y ahí es el punto donde debemos enfocarnos para poder aprender esa virtud de la responsabilidad. Debemos estar motivados, debemos conocer esa virtud para poder aplicarla. Por ejemplo, vemos en un niño de 7 años que va al colegio y tiene una tarea. ¿Cuáles pueden ser sus motivaciones para realizar esta tarea? Puede ser que le gusta la materia, que le gusta esa tarea específicamente, que entendió lo que el profesor dijo,
O más allá, si realmente es un niño responsable, sabe que debe responder ante sus padres, que debe responder ante unos profesores. Incluso, en cierta medida, si es una persona que está en un camino de Dios, que en su familia le han hablado del proceso de santificación, sabe que cualquier labor que él hace le va a ayudar en su santificación, porque esto lo podemos saber incluso desde pequeños. Es lógico entonces que para ser responsables hay que seguir no solamente lo que me gusta, sino lo que me piden. Para ese trabajo, por ejemplo, en ese pequeño, él debe seguir las reglas y las pautas que ha puesto su profesor. Allí digamos que está respondiendo ante él, pero puede cambiar también la persona ante quien responda. Si ese trabajo, por ejemplo, es en grupo, él ya va no solo a responder la tarea ante su profesor, sino que debe responder ante cada uno de los integrantes de ese grupo, y ahí ya va cambiando un poco ese ser frente al que él va a ser responsable. Él debe asumir la tarea que le corresponde a ese grupo y responder para que todos puedan cumplir y ese trabajo pueda ser exitoso. Y asimismo está cumpliendo también con sus deberes como buen hijo al responder de una manera adecuada ante sus estudios. Si el niño entiende que debe ser entonces responsable, él va a estar más motivado si sabe por qué lo debe ser. Entonces aquí los padres van a jugar un papel muy importante, porque ellos, para conseguir el desarrollo de esa virtud en sus niños, deben ejercer adecuadamente su autoridad. Esa autoridad de los padres es una influencia positiva que sostiene y acrecienta la autonomía y la responsabilidad de cada hijo, es decir, que él autónomamente, es decir, por sí mismo, ella empiece a decidir y actuar acerca de sus actos y ser responsable. Y a su vez va actuando entonces en esa responsabilidad ante cualquier labor que se le presente en casa, en el colegio, con sus amigos o en cualquier situación que él se desenvuelva. Por tanto, es muy importante entonces que los padres ejerzan esa autoridad y los guíen, y si es necesario, corregirlos. Entonces recordemos que esta virtud de la responsabilidad implica que ellos puedan responder ante esas acciones que se les piden, es decir, responder ante otros, pero también ante las propias decisiones que ellos toman. Es lógico que los niños pequeños comiencen responsabilizándose entonces por eso que se les pide, pero también ya los adolescentes pueden asumir responsabilidades un poco mayores y responder ante lo que se les pide, pero también ante lo que ellos ya van viendo y las decisiones que van tomando, que deben responder y asumir también todas esas consecuencias. Existen entonces motivaciones elevadas y otras de poca calidad, pero ante cualquier motivación lo importante es siempre hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces es importante para ser responsable no solo cumplir, sino cumplir de una manera adecuada, cumplir bien. Por ejemplo, si se le pide a una hija guardar las cosas en el closet, guardar su ropa, por ejemplo, ella puede cumplir simplemente metiéndola, pero cosa que cuando su mamá lo abra todo puede venírsele encima. Sin embargo, si es una persona responsable y está trabajándole a esa virtud, entonces va a hacer las cosas bien. ¿Qué implica hacer bien? Meter esa ropa ordenadamente, adecuadamente, en el lugar que corresponde. Que cuando su mamá lo abra vea realmente un orden allí. Entonces es importante siempre enseñarles y motivarles a que no solo hagan las cosas a regañadientes o por hacerlas y ya, sino que con esa motivación ellos entonces deben decidir poder hacer las cosas bien, siempre bien. En este sentido entonces siempre habrá que aclararle a ellos que hay diferencia entre tener responsabilidades y ser responsable, porque ser responsable implica entonces siempre asumir las cosas de la manera mejor, siempre trayéndole beneficios a los demás, no solamente al propio sino a los demás. ¿Por qué? Porque siempre voy a pensar es en la mejor caridad y en el beneficio de todos. La persona responsable se centra en la intención y no está limitada solamente por las reglas, es decir, no solo hace lo que se le pide, sino que hace un poco más y lo hace bien. Es bueno ver que a veces existen dos desviaciones de las responsabilidades y podemos entonces ver si nuestros hijos están yéndose a alguna de estas tendencias. Una de esas desviaciones es que cuando a las personas se les pide hacer algo y no lo hacen, se justifican siempre. Nunca ellos asumen la responsabilidad del error o de por qué no se hizo ese acto, esa acción, sino que siempre van a excusarse en otros
o en las cosas alternas que pueden suceder, el clima, no se consiguieron los materiales para un trabajo, los amigos no respondieron y no asumí las consecuencias, pero siempre entonces se van justificando. Eso es un indicio de que no se es responsable. Y un segundo indicio, una segunda desviación de la responsabilidad es cuando se le pide hacer cosas, pero tienen siempre temor de responder o decir sí, de asumir ese reto o esa petición, porque no saben si las cosas van a salir bien o no. Entonces, ser responsable implica decir sí sin importar lo que se venga, sin importar si las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Entonces, esa desviación, donde se puede ver en los hijos, es si ellos solamente asumen las consecuencias de los actos que saben que van a salir bien. Es importante entonces enseñarles a asumir cualquier responsabilidad sin importar las consecuencias que se vengan. Eso es más, esa primera característica se ve más común como en los niños pequeños. Hay que explicarles entonces que es más importante cargar con las consecuencias, aunque sean negativas, que también, por ejemplo, decir mentiras o justificarse. Es importante enseñarles a ellos que vale más decir la verdad, asumiendo una consecuencia de pronto de un error, a decir una mentira para taparlo o a justificarse. Que incluso hay más mérito, o incluso sus padres se van a sentir más orgullosos y es más valiente y es mejor persona. Incluso se le puede demostrar que es más virtuoso y que es más responsable de esta manera. Entonces también es necesario forjarles y hacerles entender que deben ser fuertes y responder ante cualquier situación negativa o positiva. Así ellos se van a motivar a trabajarle bastante a esa virtud. Si recordamos esa primera definición que dijimos, vamos a tomar una partecita que dice que los demás no salgan perjudicados y vamos a ver un ejemplo de esta situación. Por ejemplo, un joven que está en un trabajo en equipo, se le ha encargado conseguir los materiales para el desarrollo de una maqueta. Se llega el momento en que se van a reunir y llega sin los materiales, por tanto han perdido un día de trabajo al no tenerlos. Pero si es un chico responsable, si asume las consecuencias de los actos y de ese error incluso que cometió, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar y a buscar incluso ayuda extra para poder responder y no perjudicar a sus compañeros. Si él hace esto, se esfuerza lo mayormente posible y busca incluso ayuda externa, eso es un buen acto. ¿Por qué? Porque está tratando de solucionar el error que ha cometido. Y esta solución al final incluso permitiría no haber dejado que ninguno quedara perjudicado y responder ante la petición inicial. Hasta aquí hemos hablado de esas decisiones, esos actos que asumimos por parte de un tercero, de una persona ajena a nosotros. Y nos hemos centrado también como en los más pequeños, en los más jóvenes, diciendo que principalmente, más que tomar esas decisiones, deben aceptar esa decisión de los demás y aceptar esas consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero en todo el trayecto de nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones y aceptar esas decisiones ajenas. A veces los adolescentes se creen libres y quieren desvincularse ante las necesidades de la sociedad. Creen que eso es ser libres. Piensan que solo se trata de tomar decisiones, pero no de aceptar las que vienen de afuera. Y allí es donde no se asumen o no aceptan esas necesidades de su propia vida y no asumen su propia vida. Es decir, muchas veces ni siquiera asumen esa vocación a la que el Señor los ha llamado porque no se quieren responsabilizar de nada. Se trata en nuestra vida de responder ante esos llamados de Dios. Eso es responsabilizarse de la propia vida y de la misión que se tiene en la sociedad. No es una elección que hacemos, sino una invitación que aceptamos. Hemos venido hablando de esa toma de decisiones ajenas, pero que ya se va a ir cambiando hacia esa toma de decisiones propias. Vivimos en sociedad y al vivir en sociedad estamos llamados a dar respuestas también a ella. Así se trata también de responder a nuestra finalidad para la que hemos sido creados, que es nuestra vocación. No es una elección que hacemos, sino una invitación que aceptamos. Se nos hace un llamado y nosotros decimos libremente sí, aceptamos esa invitación. Es como una persona
que debe trabajar, porque si no trabaja no come. Él debe decidir si acepta ese trabajo, ese trabajar día a día con una manera responsable o si lo quiere hacer siempre irresponsablemente. Hay cosas que no podemos cambiar, sino simplemente vivirlas y vivirlas de la mejor manera y como hemos venido hablando, para el beneficio de todos, no solamente ese beneficio propio. Entonces, tenemos ciertas tareas que debemos cumplir. Ya será nuestra decisión si lo queremos hacer de una manera responsable o de una manera irresponsable. Eso también está en la decisión de cada uno, pero también ahí vamos a ver cómo nuestra conciencia, cómo ver al otro dando un buen ejemplo, nos va haciendo mover a nosotros hacia decidir que queremos hacerlo responsablemente porque es mucho mejor. Podemos hablar en este momento también acerca de que muchas veces se puede pensar que hay diferencia entre una decisión tomada y una decisión aceptada. Realmente es igual, porque cuando se nos presenta una decisión que vamos a aceptar, estamos tomando la decisión de aceptarla. Entonces allí no hay diferencia, allí estamos igualmente decidiendo que vamos a hacer eso que se nos ha propuesto, para que se pueda hacer de la manera más responsable posible. Miremos un ejemplo en este caso. Si un padre le da una indicación a un hijo, por ejemplo, le pide que arregle el techo de la casa, ¿sí? El hijo va a aceptar esa indicación y lo va a hacer de una manera responsable. Eso significa que se va a responsabilizar de realmente arreglar ese techo. Si las cosas no salen bien, aunque su padre se lo haya pedido, él va a ser responsable de las consecuencias, no va a ir a decirle a su padre que es culpa de él por haberle pedido eso, sino que como sea que salgan las cosas, él se va a responsabilizar de cada uno de esos actos que ha realizado. Eso es también tomar esas actitudes responsables. Vamos a hablar entonces un poco acerca de la toma de decisiones, cómo educar, enseñar a los hijos a tomar sus decisiones propias. No solo se trata entonces de aceptarlas, sino de tomarlas. ¿Cómo se los vamos a enseñar? Al principio es más fácil para los hijos poder ser apoyados por sus padres en el hogar, dentro de las decisiones cotidianas, y así ellos se van a ir familiarizando con la toma de decisiones propias. ¿Cómo se podría hacer esto? Por ejemplo, empezamos con decisiones que están en el ámbito del hogar, que se trata como de una participación en la vida familiar. Esa participación se puede entender como una disposición y como una contribución de poder participar activamente dentro de las cosas del hogar. Puede ser de tres maneras: de una manera informada, simplemente teniendo conocimiento sobre las cosas que pasan; también de una manera de decidir, de ayudar a tomar decisiones dentro del hogar; o de una manera de acción, una manera más activa, y es ya aportar con sus propios actos, con su voluntad, hacer las cosas que se necesitan en el hogar de manera conjunta, en equipo, sabiendo que en ese hogar también ellos hacen parte y pueden encargarse de todas las cosas que allí competen, como el aseo, como si hay una situación económica difícil, cómo vamos a colaborar. Entonces, en todos los ámbitos que se puedan vivir, en decidir qué se va a comer, cómo se va a cocinar, ayudar en todo ese tipo de cosas, pueden ayudar a los niños a empezar a participar de las cosas del hogar. Este sentido de responsabilidad supone que va a haber una decisión previa, porque en muchas cosas que nosotros decidimos, que definimos que vamos a hacer, precisamente puede no haber una decisión formal. Entonces, por ejemplo, los padres pueden pedir a sus hijos sugerencias acerca de una situación en especial, cómo resolver este problema de la familia, y allí podemos ver qué sucede. Puede haber un hijo que simplemente se vuelva indiferente, no le importe lo que esté sucediendo, deje todo siempre a la decisión de sus padres. Puede que les diga, eso no me interesa, ya verán ustedes cómo lo resuelven. Pero también pueden haber hijos un poco más responsables, que los vamos a ver asumir su papel de apoyo, un apoyo verdadero e incondicional para sus padres, y decir, bueno, hagamos esto, yo apoyo de esta manera. Por ejemplo, si hay una dificultad económica, entonces puede decir los hijos
que van a disminuir sus gastos, que van a procurar ahorrar el agua, la luz, todas las cosas que impliquen poder ayudar de alguna manera a sus padres. También en esto es importante conocer a los hijos, porque aquí los vamos entonces a orientar. Vamos a ver unos chicos más irresponsables, otros un poco más responsables, y en esa medida entonces se deben tratar de maneras diferentes en el sentido del apoyo que se les debe dar, en el sentido de la orientación y de la educación que se les debe dar. Algunas veces vemos que hay hijos muy responsables, pero que de pronto tienen una falencia en otro sentido. Por ejemplo, si se les encarga algo, ellos se encargan de todas esas cosas, pero si no se les pide nada, ellos se quedan tranquilos y no hacen nada. Entonces aquí probablemente no haya un problema de responsabilidad, sino un problema de iniciativa. Esa es la importancia de entonces ver, conocer y discernir cómo son las actitudes de los hijos para apoyarlos de otras maneras, porque todos van a ser diferentes. En ese sentido entonces hay que estar muy atentos para poder lograr desarrollar esas actitudes y aptitudes que sus hijos pueden tener y que puedan explotar de la manera más adecuadamente posible. Es bueno que los hijos entonces empiecen a tomar decisiones, y si el hijo tiende a ser entonces responsable, ya por sí en esos cumplimientos de algunos cargos que se le ponen, entonces necesita empezar a tomar decisiones personales, igual que los otros hijos que tengan también esas dificultades. Entonces a los dos hay que irlos encaminando hacia aprender a tomar estas decisiones. Consideremos entonces algunos puntos importantes para enseñar a los hijos a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. Lo primero es no pensar que hay que definir situaciones o plantearles situaciones para que ellos aprendan a decidir, no, sino que hay que familiarizarlos con que en la vida cotidiana, en lo que tienen que hacer día a día, ya hay decisiones que tomar respecto a cómo actuar. Por ejemplo, si ellos reciben una mesada, un dinero semanal, hay que enseñarles a distribuirlo y a no gastarlo de una manera desmesurada, o que si de pronto quieren ahorrar para comprar algo, si este hijo compra algo y el hermano algo diferente, no va a tener la necesidad de sentirse mal si prefería la cosa que su hermano tenía, sino enseñarle que se debe asumir la decisión que él tomó de haber comprado ese dulce diferente al de su hermano. Si se organiza, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños, puede el niño decidir a quién invitar, puede decidir qué sorpresas dar, todo obviamente dentro de la capacidad de sus padres, y así se educa en tomar esas decisiones. También, por ejemplo, si van a ir de paseo, si van a ir a un momento de campo, pueden decidir qué juguete llevar, y no se va a llevar todo, sino enseñarle a decidir cuántos juguetes puede llevar de acuerdo a la capacidad, y que sea realmente que los va a usar y no simplemente poner a sus padres a cargarlos. Incluso ellos mismos se pueden responsabilizar de sus propias cosas para que puedan empezar a ser responsables de esos actos y esas decisiones que han tomado. Entonces, en este sentido, este proceso consistirá en enseñarles a aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas y a enseñarles también como esa posibilidad de que al tomar una decisión pueden tener varias opciones, ¿sí? Pero que hay que escoger una positivamente, es decir, la mejor, o que también hay que enseñarles a elegir entre pocas posibilidades para que no se les dificulte. Luego vendrá un intento para decidir dentro de un campo más amplio, pero ya poco a poco. Podemos entonces conseguir que ellos tomen decisiones responsables, pero si se les ha dado una información adecuada y previendo las consecuencias. Un segundo punto entonces para ayudarles en este sentido es que habrá de insistir que cuando tomen una decisión y luego la consecuencia no sea agradable, ellos la deben asumir, y para esto también hay que educarles o enseñarles a ser fuertes, valientes, dueños de sí, y enseñarles cómo enfrentar esas situaciones. Saber que esa valentía que van a expresar los hace siempre más fuertes, mejores personas, y que realmente no les da ninguna debilidad, sino que antes los va a ayudar a crecer cada día más. Para que esas decisiones que ellos empiecen a tomar no sean solo de interés personal, también hay que enseñarles a darle como beneficio a los demás,
a no pensar solo en ellos mismos, sino en el beneficio de los otros, por ejemplo, inicialmente de sus hermanos, de sus padres, de sus compañeros del colegio, las personas que tienen más cercanas. Pero enseñarles que esas decisiones que toman, esas opciones, deben también traer un bien para los demás. Los padres también pueden orientar siempre a sus hijos a fin de que tomen esas decisiones adecuadas, porque ellos en algunas ocasiones no van a saber qué es lo mejor, pero un padre que esté allí presente le puede ayudar a decidir que, por ejemplo, en ese juguete que eligió para ir al paseo, pues si es un lugar donde se puede jugar pelota, pues es mejor llevarlo, pero si realmente no hay un campo donde pueda utilizarlo, entonces se le pueden dar opciones de juegos familiares que integren la familia o ese tipo de cuestiones, pero el padre debe estar ahí para orientarlo y no simplemente dejarlo a que decida lo que quiera, sino siempre con unas posibilidades que le ayuden a tomar una mejor decisión. Cuando ya se ha logrado enseñar un poco a que ellos aprendan a tomar este tipo de decisiones, de decidir sobre esas posibilidades que son más cercanas para ellos, entonces hay que cuidarse de que los padres no vayan a empezar a asumir las consecuencias de los actos no responsables. Por ejemplo, si se les ha dado la libertad de hacer sus tareas por sí solos y decidieron ocupar mucho tiempo en su juego y dejar solamente un tiempo para el estudio corto que no les va a dar para hacer sus tareas, no se van a ocupar los padres de ayudarles rápidamente a resolverlo o buscárselos, sino que les van a ayudar a ser responsables de la consecuencia de su error. ¿Cómo? Haciéndoles ocupar un poco más de tiempo, quizás de la noche, que era para el sueño, o haciéndolo levantar un poco más temprano para recuperar ese tiempo que perdieron. Lo más probable es que luego no quieran volver a hacerlo porque van a estar somnolientos al otro día y no les va a gustar esa sensación por haber sido irresponsables. Entonces esto les va a ir ayudando a ellos a que cuando toman una decisión equivocada, esas consecuencias no les gustaron, por tanto van a decidir las cosas de una mejor manera. Importante con los hijos adolescentes, sí, que ya es un poco más adelante, hay que enseñarles cómo tomar decisiones, en el sentido de que hay decisiones que ellos pueden asumir, pero hay muchas decisiones que deben consultar a sus padres. Entonces hay que empezarlos a educar, por ejemplo, en que hay decisiones que pueden tomar sin informar a sus padres. Por ejemplo, qué van a comprar en el colegio para comer, qué tipo de cuaderno van a comprar, qué lápices van a usar, todas ese tipo de cuestiones que no tienen como una consecuencia importante para su desarrollo o que va a traer algún perjuicio para los demás. Entonces, educarles en qué pueden decidir ellos por sí solos, con qué amigos hacer las tareas, ¿cierto? Qué actividades extras hacer en el colegio, si quieren cantar, si quieren bailar, si quieren jugar un deporte, ellos lo pueden decidir de acuerdo a sus deseos, pero también obviamente siempre consultándoles a sus padres, o mejor informándoles a sus padres que están haciendo esto. Pero hay otras decisiones que hay que decirles que deben informar primero, con tal de que sus padres puedan ayudarles a tomar esa decisión. Cuando algo, por ejemplo, compete a sus estudios, cuando algo compete a su vida personal, a los amigos quizás que tienen. Y también hay decisiones que deben tomar solamente sus padres, o que de pronto tienen el desconocimiento acerca de la situación que se les ha presentado y necesitan entonces tener un poco más de información para saber si esto está bien o está mal, porque sobre todo en la adolescencia se les van a presentar muchísimas posibilidades, muchísimas ocasiones donde tienen que decidir situaciones, y si ellos desconocen la situación o las consecuencias, entonces pueden tomar una muy mala decisión que luego no pueden darse cuenta a sus padres. Es entonces aquí muy importante también la confianza que se tienen padres e hijos. Es muy importante desarrollar esa confianza para que los padres tengan acceso a las cosas que hacen sus hijos, para que ellos puedan tener la confianza de decirles las situaciones que estén viviendo sin miedo a sentirse engañados o sentirse ofendidos
o que no pueden decirlo porque sus padres no lo van a entender. Siempre hay que hablarles con mucha confianza y obviamente corrigiéndolos, explicándoles de una manera adecuada por qué no se pueden hacer o se pueden hacer ciertas cosas. Desde el punto de vista de los padres, vamos a ver que tienen dos obligaciones muy importantes. Primera, indicar a sus hijos qué decisiones pueden tomar y cómo. Y en segundo lugar, dar información adecuada y exigirles que piensen antes para que puedan decidir responsablemente. Todo eso como se los hemos indicado un poco anteriormente. Entonces, esos dos puntos deben quedar claros para enseñarles a sus hijos a tomar decisiones responsables. Hay un tipo de decisión que hay que trabajarle un poco más y explicarle a los hijos la importancia de asumir sus propias responsabilidades cuando se trabaja en equipo. Entonces recuerdo, en el trabajo en equipo siempre hay que tener cuidado de cómo se van a distribuir las tareas, de cómo se van a cargar ciertos asuntos para enseñarles a los hijos que cada uno debe asumir un papel, porque suele suceder que cuando se hace un trabajo en equipo se dejan las responsabilidades, por ejemplo en los padres, se dejan las responsabilidades en aquellos que saben más, si es de pronto en el colegio, o se van distribuyendo esas cargas de una manera equivocada porque no son capaces de asumir su propio papel. Entonces hay que dejar muy claro que en el trabajo en equipo cada uno va a tener una responsabilidad. Si es en casa, entonces incluso se puede hacer una tabla en una hoja, en un tablero y decir, bueno, Juanito se encarga de esto, Susana de esto, María de esto y los padres de tal situación, para que cada uno sepa que si no responde, esa consecuencia va a ser a causa de él mismo, para que cada uno asuma su responsabilidad y puedan hacer un verdadero trabajo en equipo. Porque si se recargan las cosas sobre quienes más saben o sobre quienes son más grandes, entonces ellos siempre se van a acostumbrar que no tienen que responder a nada por ser los más pequeños. Igualmente esto hay que enseñárselos en el trabajo en equipo, en el colegio, si les ponen a hacer alguna actividad en equipo y que obviamente los chicos lo hablan con sus padres, por esa confianza que hemos dicho se debe desarrollar, entonces decirles y enseñarles que hay que asumir cada uno de sus papeles y ayudarles si tienen que conseguir algún material, si tienen que conseguir una información, ayudarles para que ellos puedan responder con lo que se les ha indicado. Vamos a mirar también que hay decisiones que tomamos que muchas veces pueden traer consecuencias que nosotros, digamos, no decidimos haberlo hecho. Es decir, decisiones no intencionadas, porque se cometió de pronto un error, pero que igual nosotros vamos a ser responsables de las consecuencias. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una persona está conduciendo, ¿cierto? Y causa un accidente, él no quiso hacer ese accidente, él no quiso hacerle daño a otra persona o a otro auto porque no quería cargar con esas consecuencias, pero sucedió y se debe asumir la responsabilidad sobre ello. Entonces aquí es una decisión que se tomó no con intención, pero que igual las consecuencias recaen sobre mí y por tanto yo debo asumirlas. En este sentido es entonces necesario enseñar esa responsabilidad, como lo vemos por ejemplo en los niños. Un ejemplo, puede ser que está jugando con el juguete de su hermano y lo ha averiado, le ha dañado las llantas. No simplemente va a ir a pedir disculpas y ya, sino que se le puede enseñar a, bueno, trata de repararlo, ¿sí? Si de pronto no se puede reparar, entonces le vas a dar un juguete tuyo en reposición del juguete que le has dañado a tu hermano. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, es muy usual que entre hermanos se quieran prestar su ropa, sus tenis, sus aparatos electrónicos, el computador, algo así. Puede entonces suceder que al prestárselo al hermano, este se lo dañe. Si lo ha dañado o si, por ejemplo, se puso una camiseta, la debe lavar, la debe planchar, se la debe entregar como se la prestó. O si le dañó algún aparato, también debe responsabilizarse. Si no tiene un trabajo así pequeño, puede recoger del dinero que le da a sus padres, pero los padres no pueden asumir esa responsabilidad porque la consecuencia
la debe asumir el que cometió esa falta, aunque no haya sido con intención, ¿verdad? Pero hay que enseñarles y educarlos de esta manera, y para eso los padres deben ejercer esa autoridad. No debe ser el hermano el que lo corrija, el que le exija que lo arregle, sino sus padres, porque en este caso son la autoridad que ellos tienen más cercana. Sin embargo, puede ser que muchas veces no sea suficiente esa responsabilidad posterior. Es decir, es necesario en otras ocasiones prever esas consecuencias que pueden ocurrir. En el caso del ejemplo del adolescente, él debe ser cuidadoso con lo que su hermano le ha prestado. No necesariamente o no solamente debe responder si lo dañó porque fue incluso irresponsable, sino que primero debe prever que se siente en un lugar adecuado, que no esté de pronto con el computador en las piernas y fácilmente se le puede caer, sino que él debe también aprender a manejar las situaciones, a ser responsable de cómo va a emplear el tiempo, cómo va a emplear las cosas para que todo salga de una mejor manera. Veamos un ejemplo con un niño. Decide jugar balón dentro del salón de clases, pero obviamente allí pueden haber objetos que se pueden dañar, aunque sea en un recreo. Pero puede haber cuadros, pueden haber ventanas, y lo rompe una ventana. No es solamente responsable el hecho de que pida perdón, sino que también debe responder arreglando esa ventana, y también debe aprender que esa decisión que tomó es completamente equivocada, porque no se juega balón dentro de un lugar cerrado, porque lo más probable es que se hagan muchos daños. Lo ideal es que él juegue en un lugar abierto donde pueda disfrutar e incluso salvarse de todos esos posibles daños que puede hacer. Entonces aquí se le enseña esa prevención, a pensar que no es correcto jugar balón dentro de ese tipo de lugares, por ejemplo tampoco dentro de la casa. En el sentido de los adolescentes, es muy importante que tengan muy claro cómo tomar esas decisiones de prevención, que los padres siempre los tengan muy educados, sobre todo para las nuevas experiencias, porque se les van a presentar muchísimas a lo largo de su vida y que probablemente ellos no conozcan. Entonces por eso esa importancia de consultar y de saber que hay decisiones que no pueden tomar sin habérselas dicho primero a sus padres, y que en este sentido muchas veces es más responsable ser capaz de decir no ante la invitación de sus amigos que ser capaz de asumir ese reto que ellos les están poniendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ellos van a pensar que es responsable decir que sí y asumir las consecuencias de lo que sea, pero a veces necesariamente hay que enseñarles que la valentía está en decir no, porque puede traer consecuencias mucho mayores. Por ejemplo, el probar algún narcótico, el probar alcohol, el probar ciertas circunstancias peligrosas que pueden acarrear para ellos terribles consecuencias. Los padres deben tener claros estos aspectos para que sus hijos puedan entonces ser educados hacia esta orientación. Recordemos entonces que somos responsables de nuestros actos cuando nos movemos con nuestra voluntad hacia una acción que se debe hacer, pero también cuando somos prevenidos y preveemos situaciones que puedan traer consecuencias que puedan afectar, pero también cuando de alguna manera sin intención o incluso con irresponsabilidad hacemos un acto que trae consecuencias negativas para los demás, pero somos responsables cuando nos hacemos cargo de esas consecuencias y tratamos de rectificar las cosas, de hacerlo de una mejor manera y de evitarle esas consecuencias negativas a los otros. Si tenemos esto claro, sobre todo los padres, si tienen esto claro, pueden enseñarle a sus hijos a también tenerlo claro ellos. A veces es más importante el ejemplo, la autoridad que se tiene al tener estas cosas claras para podérselas enseñar a ellos. Quizás muchas veces se buscan estrategias por fuera, se buscan métodos diferentes para educarlos, pero desde lo sencillo, desde lo cotidiano y desde lo del día a día se puede enseñar a actuar de una manera responsable, sobre todo si les damos ese testimonio o ese ejemplo. Por ejemplo, de obediencia, no podemos pretender que sean obedientes
cuando nosotros desobedecemos a nuestros jefes, a nuestras autoridades, al tránsito, por ejemplo, o no podemos pretender que ellos no digan mentiras cuando nosotros ocultamos las cosas, incluso en presencia de ellos o a través de ellos, usándolos para decir mentiras. Entonces es muy importante siempre ese buen ejemplo para ellos y el no buscar cosas extraordinarias, sino buscar lo cotidiano para educarlos de una mejor manera. Hablemos entonces finalmente de la última parte de la primera definición que dimos. Decía, debemos ser responsables preocupándonos de que las otras personas en quien puedan influir hagan lo mismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros y los hijos pueden ser ejemplo para la sociedad, pueden ser ejemplo para sus propios amigos, para sus primos, sus familiares, las personas que tienen alrededor. No solamente hay que ocuparnos de nosotros, de yo ser responsable, de que mi familia sea responsable, sino ayudar a los demás. Una de las mayores caridades que se puede hacer es corregir al otro y ayudarlo a que también sea mejor. No porque no haga parte de mi familia o no haga parte de mi entorno, entonces a mí no me importa la forma como esta otra persona actúe. A veces solemos confundir que esto es respeto, respetar que el otro sea diferente, respetar que el otro haga parte de una familia diferente. No, muchas veces es asumir nuestro papel de hermanos, sobre todo hermanos en Cristo, y saber que podemos ayudar a los demás a ser mejores, y eso no es una falta de respeto, porque antes es una caridad mayor poderlos corregir. En ese sentido, entonces, es importante que los padres responsables consigan que sus hijos sean responsables y de cierta manera ayuden a sus semejantes a hacerlo. Entonces, podemos educarlos para que cuando vean en sus compañeros de colegio, por ejemplo, un acto irresponsable, ellos les puedan corregir de una manera adecuada, no obviamente como teniendo autoridad sobre ellos, ni con un regaño, ni con una mala palabra, sino con una buena corrección, tratando de enseñarles que se está preocupando por su propio bien y por el bien del otro hermano, del otro compañero, del familiar, de la persona que esté corrigiendo. Siempre mostrando ese amor y ese deseo porque esa persona sea mejor. En ese sentido, entonces, hay que recordarles a nuestros hijos que ellos siempre se van a encontrar a su alrededor con personas irresponsables y que pueden discernir y empezar a ver si se puede trabajar en ayudarle a corregir o si se puede recurrir a una persona mayor. Por ejemplo, en el caso de los hermanos pueden hacerse correcciones entre ellos, pero si es un asunto de pronto un poco más grave, entonces acudir a los padres. De manera similar puede ocurrir en el colegio. Hay cosas que se pueden corregir entre ellos, que se pueden dar a manera de consejo, de ayuda e incluso negándose a sus propias cosas para ayudarle a sus compañeros. Pero también hay situaciones donde esa corrección no debe hacerla él mismo, sino quizás un profesor. Pero entonces no dejar pasar las situaciones, sino realmente responsabilizarse de que su compañero pueda ser corregido, porque esto luego puede traer consecuencias incluso para él mismo y, si lo vemos en un mayor grado, para la sociedad. Si nosotros logramos corregir a los pequeños, que sean mejores personas, probablemente van creciendo con esa semillita que se les ha dado, que se les ha enseñado, y eso puede evitar grandes problemas a la sociedad. Por eso la importancia de asumir los errores de los demás también como propios, como esas necesidades propias de corrección. Finalmente, entonces, recordemos que a nivel humano vamos a tener muchas responsabilidades, vamos a tener muchas situaciones donde podemos ser responsables o no. Ya depende de nosotros cómo queremos actuar, cómo queremos afrontar las situaciones y desarrollar mejor nuestra familia, nuestro colegio, nuestra sociedad. Hay que respetar siempre a los demás, pero siempre ayudarles en lo que podamos para que sean mejores personas. Nuestros hijos no solo deben sentirse responsables de ellos mismos, sino de los demás, de su familia y de cada entorno en los que ellos participan. Finalmente, digamos entonces que esa responsabilidad debe siempre estar asumida en las decisiones ajenas, en las decisiones propias, en prever las situaciones,
en rectificar si nos hemos equivocado y en buscar el bien de los demás, también tratando de corregirlos dentro de lo que nosotros podamos. Para terminar, entonces, les vamos a dejar un test para que ustedes puedan autoevaluarse cómo están en la responsabilidad, pero también cómo están en la responsabilidad hacia sus hijos o las personas que pronto tienen a cargo. Vamos a pedirle entonces a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de que, a ejemplo de ella, como educó al niño Jesús, podamos también nosotros educar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, especialmente nuestros hijos, pero también puede ser nuestros compañeros de trabajo, dependiendo de la situación. Pero que sea ella quien siempre nos eduque, nos enseñe y nos muestre la mejor manera para nosotros ser responsables, ser un verdadero testimonio de su amor y poder educar a los demás en esta virtud tan importante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.